El tema que vamos a tocar esta noche es el tema de la economía. Y es fundamental para estos tiempos. De hecho, que todo lo que se está moviendo bajo la tierra es bajo un sistema, así de sencillo. Y de acuerdo a cómo caminemos, es como vamos a ser esclavos o a ser libres. La Biblia es clara, dice que en los últimos tiempos sobre el mundo va a haber un sistema, que es el sistema del anticristo. Y que ese sistema, bajo él, no se iba a poder hacer lo que uno quiere. No existe libertad. De hecho, que la Biblia relata claramente que el que no tenga la marca o no traccione dentro de esa marca o no funcione dentro de esa marca, quiere decir que el que no viva en ese sistema no va a poder comprar ni vender. Y lo que Dios ha preparado para la iglesia, si bien la economía en la iglesia siempre fue muy importante, porque sin el valor de multiplicación la iglesia no va hacia adelante. La iglesia tiene tres poderes: el poder de la palabra, el poder de la gente y el poder económico. Si no hay poder económico, no, hoy por hoy, poco y nada se puede hacer. Se puede alcanzar, pero vamos a ser casi ineficaces. No hay eficacia en lo que hacemos. De hecho, que el poder económico de nosotros, los hijos de Dios, nos da un lugar para la tecnología. O sea, podemos adquirir computadoras, podemos adquirir teléfonos, podemos contratar internet. De hecho, que si no tenemos internet, y si usted y yo no pagamos internet, no estaríamos haciendo esto en este momento. Si yo no tuviera un recurso para pagar luz, no podría estar enseñando hoy en el discipulado a nuestra congregación. Quiere decir que la economía es radical. De hecho, que Judas lo que intentaba siempre fue robar las ofrendas que juntaba el ministerio del Señor. De hecho, que él manejaba las alforjas de las ofrendas. Y el factor económico de robo, de religión, fue puesto en actividad en él y se evidenció cuando él dijo: ¿por qué este perfume no fue vendido por este precio y dado ese precio a los pobres? Y Jesús dijo: no molestes a esta persona, no molestes a ella, porque ella me está ungiendo para mi sepultura. Bueno, no entendés esto porque sos ladrón y mentiroso, sos religioso y no vas a poder entender esto, pero ella lo está haciendo para mí, porque entendió que la prioridad soy yo y no los pobres. Por eso él dijo en este concepto: a los pobres siempre tendréis, ¿no es cierto? Hoy la iglesia tiene una seria inclinación hacia lo social, hacia la ayuda social, cuando la iglesia sobre la tierra está bajo un factor espiritual: llevar personas a la salvación y llevar personas a los pies de Cristo, porque sin ir más lejos, no hace falta tener muchas luces para darnos cuenta de lo que hoy el mundo está viviendo y lo que va a vivir de acá en adelante. Los tiempos indudablemente se han acelerado, pero dentro de este escenario, de este planteamiento, ¿no es cierto?, ¿cómo nosotros vamos a poder traccionar? ¿Cómo nuestros hijos van a poder navegar en aguas bravías? Para que se dé cuenta lo que está sucediendo con la evolución y el dinero sobre la Tierra, es el siguiente. En el año 1100 a 1300, una persona, de todos los recursos que él producía, el rey le sacaba el 27% de impuestos. Hoy, una persona en Argentina se le está sacando el 61,7% de impuestos. Quiere decir que la esclavitud avanzó
O sea, cuanto más derechos una persona tiene, más libertad se le está quitando. Jesús al respecto de esto nos habló claramente. Al menos en nuestra iglesia el Señor tuvo el amor y la bondad y la misericordia de avisarnos. En el año 2019 me acuerdo que el Señor me impulsó a hablar de economía. Y yo tomé en plena reunión un billete de 1.000 pesos, que en ese tiempo valía entre 23 a 26 dólares, según en la casa de cambio de un Nocami, según al contado con liqui, que ese es el valor real del dólar. No el dólar blue, sino el contado con liqui. Y lo que pusimos que el peso no iba a llegar a valer nada. Hoy, noviembre del 2023, los 1.000 pesos que puedes tener en el bolsillo vale $1. Pero ese precio no es real, porque el dólar real hoy tiene que estar en 1.700. Así que si tenés 1.000 pesos, el precio real de tus 1.000 pesos son 40 centavos de dólar. Y en diciembre va a estar peor. Pero, ¿acaso es la única nación que tiene esta sintomatología? No. No, todas las naciones están en esto. Por eso Dios nos dio una revelación y nos dijo, ven, este billete no va a valer nada. Pero ¿cómo hacemos nosotros para protegernos? ¿Cómo hacemos para que tu familia no sea tocada? ¿Cómo hacemos para que tus hijos puedan tener recursos? ¿Cómo hacemos para que las familias sigan funcionando y nosotros seguir traccionando? Hay algo real, y usemos la revelación espiritual para darnos cuenta. Si del Señor dependiera, nosotros todos ya estaríamos en el reino de los cielos. Sin embargo, nosotros estamos acá en la tierra. Quiere decir que estando nosotros en la tierra, nosotros somos el factor de cambio y nosotros somos el factor de evangelización. Esto es corto, totalmente corto. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando los discípulos le mostraron el templo, Mateo 24 a partir del verso 1, cuando llegó Jesús salió al templo y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? O sea, el templo, para que nos demos cuenta, era un valor X económico. Y en el templo también oficiaba como Ministerio de Economía de Israel y como Ministerio de Finanzas y como Ministerio de Ahorro. De hecho, que había un lugar en el templo que sus paredes estaban enchapadas en oro. O sea, estamos hablando de economía. Y dice, y respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, no habló solamente de esa economía, sino habló de la economía mundial en general. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. O sea, los discípulos tomándolo aparte, le preguntaron a Jesús, los 12, ¿cuándo va a ser esto? ¿De qué manera va a ser? ¿Qué señales vamos a tener? Y él les habló, porque si uno le hace una pregunta directa a Dios, Dios contesta. Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. La economía mundial continuamente erosiona la fe de la iglesia. Porque dice, no, tu confianza tiene que estar en el dólar porque ahí van a estar tus mejores ahorros. No, tu confianza tiene que estar en el oro porque ahí van a estar tus ahorros. No, tu confianza tiene que estar en los diamantes, en plata dura o en las acciones o en los bonos o en lo que quieras ponerle, porque ahí vos vas a tener la seguridad. Y para un cristiano, la seguridad está en Cristo. Por eso es que tenemos que saber cómo proteger nuestra economía de la lucha espiritual. Porque la Biblia habla claramente de una guerra entre nosotros, la luz y las tinieblas. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea,
Por ahí vos te la podés agarrar con una persona o con algo de la tierra que te está haciendo guerra, pero en realidad eso es una falacia, es una mentira, porque la verdadera guerra espiritual, como dice Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores del aire. Quiere decir que en los últimos tiempos va a haber una gran fracción, de acuerdo a la palabra profética que estaba dando el Señor. Mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Podemos hablar de la pseudo prosperidad, podemos hablar de las falsedades, de los principios etimológicos de la teología de la liberación que hoy está sobre la iglesia. Podemos hablar un montón de cosas, pero no viene al caso de esto hoy. Y dice la Biblia, y oiréis de guerras y rumores de guerras. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Desde hace 14 días, el mundo entró en Tercera Guerra Mundial. Por ahora no está declarada, pero por ejemplo, ya hay más naciones que se están sumando a una guerra santa, como le dice el musulmán, que es una guerra terminal, donde Occidente, junto con Estados Unidos, que va a la cabeza, e Israel, tienen que desaparecer de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Jesús nos anunció que cuando nosotros viéramos todo esto, nosotros vamos allá a caminar en Mateo capítulo 24. Y estoy leyendo el verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque esto es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiere decir que se va a levantar una guerra sobre toda la tierra. Y esa guerra, desde este punto de Mateo 24:6 hasta la venida del Señor, va a permanecer sobre la tierra. Y dice así, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El Señor anunció esto, como el día que nos paramos y dijimos, ven este billete de 1.000 pesos, no va a valer nada. Así de sencillo. Y eso es lo que está pasando. O sea, el Señor a nosotros, a nuestra congregación, nos avisó lo que se venía sobre Argentina. De una manera simple, de una manera sencilla, suave, con mucho amor, nos dijo claramente que el dinero que representa al hombre y que da la vida por esos bienes no significan nada. Y que la esperanza en ese dinero no la podemos poner ahí. Nosotros no podemos poner nuestra esperanza y nuestros valores en lo que tenemos, sino en lo que somos. Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, verso 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes sin el aceite ni el vino. O sea, el Señor le mostró a Juan en Pasmos, cuando escribió la revelación Apocalipsis, que el jornal de tu día iba a alcanzar para 1 kilo de harina. Y el jornal de tu día, a proporción de dinero, 6 libras de cebada son 1 litro, casi 223 centímetros cúbicos de nafta. Y eso es lo que se viene. ¿Cómo nosotros nos vamos a proteger? Porque hay una protección para el hijo, para la hija de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios dijo esto, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Quién representa el aceite y el vino? ¿El mundano? No, el cristiano. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo, el aceite, la unción, y el vino, la sangre de Cristo. Pero fíjese lo que dice el verso 7. Y cuando abrió el 4º sello, oí
del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, dice el verso 8, y aquí un caballo amarillo, o sea, salieron 4 caballos. Y los últimos 2 están direccionados a todo lo que va a pasar sobre la tierra y el ataque a la iglesia. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le daba potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre, y con mortandad con las fieras de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos tiempos iba a haber una conflagración mundial y que iba a haber hambre por doquier. Y el Señor nos entregó una herramienta de lucha a nosotros. Y esa herramienta de lucha es una espada para poder protegernos y para poder estar bajo autoridad. Porque no, hermanos, no se puede ejercer autoridad si uno no está bajo autoridad. Y si estamos bajo autoridad, y si nosotros decimos que somos cristianos, nosotros tenemos que prestarle atención a la voz de Dios. Y tenemos que ser obedientes independientemente a todo lo que pase a nuestro alrededor. Por eso, el tema de hoy es vital para el andar y el caminar de tu familia y el cuidado que tienes que tener para regirte con gratitud y con dignidad delante del Señor. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 27. Voy a la primera pregunta del punto A. En su primera pregunta dice, ¿qué fue lo primero que hizo Dios luego de crear al hombre? Yo se lo leo. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, la Biblia es completamente terminal en este sentido. Nosotros podemos creer o no que yo soy creación de Dios, pero el hecho de que no crea no quiere decir que Dios no establece que yo soy su creación. Porque lo importante no es lo que digo yo, sino lo importante es lo que dice Dios. Y Dios dice que nosotros somos su creación y que nosotros salimos de su mano. Y dice el verso 28, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo puedo yo gobernar algo si no tengo autoridad? O sea, no caminar en obediencia dentro de la justicia divina es exponerme en el momento que yo salgo a la batalla. Es mejor no salir a la batalla que ir a la batalla desnudo. Es verdaderamente un estado kamikaze salir a la guerra espiritual y salir al encuentro de la lucha si yo no voy armado. Entonces, nosotros decimos esto. La primera pregunta, ¿qué fue lo primero que hizo Dios luego de crear al hombre? Los bendijo. Y los bendijo Dios. ¿Cuándo yo dejo de percibir bendición? Cuando yo me pongo a un costado. No es que Dios deja de enviarte la bendición a tu vida, no. Lo que pasa es que en el lugar donde Dios te bendice, vos te corriste 1 milímetro. Ahí está el problema. Cuando yo estoy desubicado, o sea, fuera de lugar, yo estoy expuesto. Cuando David y su casa cayeron, cuando él tenía que ir a la guerra y ese año se quedó, y por quedarse en el castillo, él cayó con Betsabé. Y la decisión que toma David involucró a toda su generación hasta Cristo.
Entonces, en esto tenemos que ser claros, que anote ahí en el borrador, no hay cosa más peligrosa que una unción y dones en estado de desubicación. Pregunta número 2. ¿Qué significa la palabra bendición? Muchos dicen gozo, alegría. Y yo digo, anote ahí, que bendición es poder para prosperar. Bendición es poder para prosperar. Bendecirme, bendecir y aumentar fruto. La bendición es un acceso, es un permiso, un favor de Dios que está sobre mi vida cuando Él me toca para poder multiplicarme. Pero ¿cuál es la razón de por qué yo me multiplico? No es un factor de ganancia singular, sino que es un factor de ganancia plural. Porque cuando yo entro en bendición, todo lo que toco va a ser bendecido. Pregunta número 3. ¿Cuándo escogemos la bendición? ¿Cuándo escogemos la bendición? Le voy a leer Deuteronomios, capítulo 30, versos 19 y 20. Mire, escuche bien, escuche. No con oídos de razón ni lógica, sino con los oídos espirituales, con la revelación divina. Abro tus oídos revelacionales. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios nos pone en la vida y te dice, escoge. No es que Dios te lleva a la maldición. No. No. Uno puede tomar agua clara, pura, filtrada, como agua podrida. Da lo mismo. Ahora, cuando tomo agua podrida, ¿por qué no me doy cuenta que estoy tomando agua podrida? Muy simple. Porque estoy nadando en una cloaca y nunca me di cuenta de eso. Entonces tiene que haber un factor de cambio. Y ese factor de cambio solamente viene por confrontación. Y dice el verso 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que le había de dar. Vuelvo a leerte la mitad del versículo. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, atendiendo a tu voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. O sea, a diferencia de los demás, nosotros recibimos la palabra y frente a esa palabra no podemos estar neutrales. Porque es la palabra la que nos lleva a una decisión y a una claridad y a una vida de verdad. Por eso dice, y la verdad os hará libres. Recibiste la verdad, ¿no sos libre? ¿Por qué no sos libre? Porque no querés ser libre.
Ahora, si yo recibo la verdad y voy camino a libertad, no solamente la oí, sino que la puse en praxis en mi vida, la puse en actividad. Punto número B. O sea, vamos a contestar la 3, me parece que no se la dije. ¿Cuándo escogemos la bendición? Cuando decidimos obedecer y caminar en su reino, no en el sistema del mundo. Repito, cuando decidimos obedecer y caminar en su reino. Porque muchos aceptamos a Cristo, tenemos la salvación, pero caminamos en el sistema del mundo. Si tengo, doy, si no tengo, no doy. Si tengo, creo, y si no tengo, no creo. Y si no tengo, estoy jodido. No. Alto, no es así. Porque si esperás tener para darle a Dios lo que corresponde y su lugar en tu vida, nunca, jamás te va a alcanzar nada. ¿Por qué? Porque el preámbulo, la piedra angular, la tenemos que poner nosotros por obediencia. ¿Por qué muchas veces en nuestra familia, y hablo como padre, de corazón, yo te hablo el corazón acá, yo soy sacerdote como vos y tengo las mismas responsabilidades que vos. ¿Cuándo se me cae la casa? Cuando yo puse arena en vez de piedra. O sea, no le echemos la culpa a la mujer, a la serpiente. No. Veamos claramente cuáles son nuestros comportamientos. Argentina tiene mínimamente una década de crisis. Se lo estoy diciendo acá sentadito. Recuerde, ven este billete, dije en la iglesia. No va a valer nada. No pasaron 30 meses que no valía absolutamente nada. Y esto es lo que se viene para Argentina. Argentina tiene 400.600 millones de dólares de deuda. Cada bebé que nace hoy nace con 1.700.000 dólares de deuda. Esta es la realidad. Y a menos que tu economía no sea cubierta por la sangre de Jesucristo, tu casa va para atrás. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Y la gente va a ver esa diferencia. Entonces decimos, ¿cuál fue la orden de Dios para el hombre en el huerto? Miren, Génesis, son textos que son muy conocidos por todos nosotros porque continuamente yo navego en esto. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios nos podía haber compartido o no, pero a él le plació darte autoridad. O sea, Dios delegó en nosotros. Porque, ojo, el testimonio de Dios fue el que se puso en juego en el paraíso. Porque a los ángeles le dijo, esta es mi especial creación. No lo dijo del león, no lo dijo del pez, no lo dijo de la luna, del sol, de la tierra, de la nieve. No. El día que Dios nos creó a nosotros, le dijo a todos los celestes, vivo, esta es mi especial creación. Y lo primero que hicimos fue fallarle. Por eso él se retroalimentó y mandó al segundo Adán, que es Cristo. Y en él se plació su obediencia y nosotros fuimos libres. Pero el comportamiento hoy de la libertad es más acercado al libertinaje que a la libertad.
Entonces tenemos que ser claros, porque para recibir bendición y para andar en bendición, tiene que haber sinceridad. Con mi medio no, conmigo mismo. Porque soy yo el que decido producir cambios en mi vida. Soy yo el que tomo el puntapié inicial. No es el ambiente que me rodea, no son mis pastores, no es la iglesia, no, soy yo el que tomo la decisión de decir, bueno, a partir de hoy yo sigo a Cristo, pero seguir a Cristo es tomar la cruz. No te olvides de los 3 clavos. Mira, ¿cuál fue la orden de Dios al hombre en el huerto? Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. O sea, hermanos, amada familia, hijos, escuchen, hijas, presten atención a lo que voy a decir. El Señor no somete. La orden que nosotros recibimos es una invitación a seguirlo. No es una imposición. Si fuera imposición, ya no sería nuestro Dios, sino serían los dioses, uno más, dentro de todos los principados de la tierra. Entonces decimos, ¿cuál fue la orden que Dios le dio al hombre? Que lo consagrado a él es para él. ¿Qué le dijo al hombre? Yo te doy el paraíso, algo que vos no soñaste ni me pediste, y te pongo por gobierno de este lugar. O sea, la recibió gratis. Le dijo, tomá, comela, esta es para vos. Pero el problema es que cuando Dios nos da, nosotros tenemos un problema que tiene una idea, responsabilidad. Y cuando Dios busca un responsable, no busca un culpable, sino que busca madurez. Entonces decimos, ¿cuál fue la orden de Dios al hombre en el huerto? Pregunta número 1 del punto B. Lo consagrado a él es de él. Lo consagrado a él es de él. Eso no se toca. Pregunta número 2. ¿Cómo entró la maldición en la tierra? ¿Cómo entró la maldición en la tierra? ¿Acaso Dios la maldijo? ¿Acaso la maldición salió de Dios? No. La maldición salió de nosotros. De la creación, no del creador. Dice Génesis 3:7. 3:17, perdón. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Por qué le dijo la voz de tu mujer? Porque te fuiste detrás de los principios de la creación, no de mí, que soy el creador. El Señor le dijo a él, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás. Cuando dijo no, es no. ¿Cuál es la parte que no se entiende? Dios dijo no matarás, Argentina, pum, corriendo a la ley de aborto. No matarás, corriendo el mundo a la identidad de género. No matarás, corriendo al mundo a decirle que es bueno ser gay, que es bueno ser lesbiana. Eso es matar. No es no. Entonces decimos,
¿Cómo entró la maldición a la tierra? Por desobediencia. Anote ahí. Por desobediencia a Dios entró en pecado. Vuelvo a repetir que la palabra pecado bíblicamente es amantía. Significa errar al blanco, errarle al blanco, tomar una mala decisión. La mala decisión que cometió el primer hombre nos involucró a todos hasta el día de hoy. Mira, la mala decisión que tomó Abraham, que en su casa generó a Ismael y generó a Isaac. Fíjese lo que está pasando ahora. La Tercera Guerra Mundial viene por la generación de los lomos de Abraham después de 4000 años. Porque está escrito que el anticristo iba a despertar el misterio de la iniquidad. Ya la despertó. O sea, ¿saben lo que pasó hace 14 días? Los de Hamás agarraron a los bebés y los que no pudieron degollar los metieron en los hornos de las cocinas delante de sus padres atados en una silla. Esto fue lo que pasó. Y ahora Israel se fue sobre ellos. Y fíjate los cortos y los vivos que hay, los niños muertos que están debajo de los escombros. O sea, ninguno de los dos son trigo limpio. Esto pasa cuando el misterio de la iniquidad se levanta. Hay una iniquidad que todos nosotros, los seres humanos, tenemos en colectivo, que es el espíritu de pobreza. Y la única manera de sobrellevar y arrancar la pobreza de nuestra vida y de nuestra generación es a través del esfuerzo que significa obediencia. Un mes que vos te distraigas es un año que tu generación paga sobre la tierra. Vos podés decirme lo que quieras, podés argumentar de la manera que quieras, podés tomarlo bien este mensaje o podés tomarlo no, lo que pasa es que es tendencioso. Yo te hago una pregunta, hoy, ¿cómo estás? ¿Tus proyectos están saliendo o te está costando? Y si te cuesta, ¿no te preguntaste por qué? Vamos, seamos sinceros. Estamos en familia acá. Bienvenido al Club de la Sinceridad. ¿Ves? No estamos para juzgar, no estamos para meter el dedo en el ojo. Te estoy avivando del demonio que te persigue como un lobo rapaz y cada vez que querés producir, todo se va por el inodoro. Porque eso es lo que hace el espíritu de pobreza. El espíritu de pobreza te roba toda ganancia de tu esfuerzo. Te lo roba, te lo saquea mes a mes. Y estás esperando un salvavidas que te salve, que te salvan en julio, que te salvan en diciembre, que es el aguinaldo. Y vos decís, no, cuando venga el aguinaldo yo voy a hacer esto, lo otro, que viene el aguinaldo, 3 días se fue todo por el inodoro. No, ahora tengo el auto, ¡pah! Se hizo pedazo. No, ahora tengo la luz, ¡pum! Me la cortaron. Un día le dije a Cari, mira Cari la heladera que te compré, ¡pah! Los 4 días se quemó. O sea, sé de lo que te estoy hablando. Sé de lo que te estoy hablando. Se está quedando sin batería esto. Entonces decimos, ¿cómo entró la maldición a la tierra? O sea, ¿cómo entra la maldición en mi vida? Cuando yo la dejo entrar, hermano. Cuando yo no me voy a la palabra y no me remito a la palabra.
Porque si yo estoy en pérdida con respecto a la palabra, no tengo derecho de poder exigirle a Dios. Pero cuando yo camino en la palabra, ya el problema no es mío, sino que el problema es de Dios, porque yo la estoy cumpliendo. Abrí la cabeza, porque hay mucho en juego en esto. Abrí la cabeza, porque hay mucho en juego en esto. Tenés hijos, tenés hijas, tenés nietos, tenés familia, tenés futuro, tenés cosas para hacer, y Satanás te lo quiere arrebatar de la mano. Tercera pregunta del punto B. ¿Cómo se rompe la maldición financiera? Vamos a hablar del diezmo. Hay dos tipos de diezmo. Dos tipos de diezmos. Está el diezmo que hace cualquier religioso. El judío, el católico, el partido peronista. ¿Sabías que el partido peronista, todos los ejecutivos del partido peronista se tienen que poner con el 20? No es el 10, es el 20. Ah, ¿viste? Satanás conoce lo que es el poder del acuerdo. Satanás conoce lo que es el poder de un pacto. Se ve que el único que no lo conocemos somos nosotros. Mire, no un golpe bajo, es una realidad. Es una realidad. Mira, ¿cómo se rompe la maldición financiera? ¿Por qué financiera? Ah, vos pensás, bueno, mi negocio, vos pensás, no. ¿Cómo te pueden tocar en un trabajo? Bueno, Satanás te excita. Este mes no me cubro. ¿Por qué no puedo? Listo, te bajaron de categoría y te llevaron a un lugar que vos no querés. Hola, acá estoy. O sea, vos sabés que yo te voy a decir la verdad, que yo no te voy a engañar. ¿Qué hace una persona cuando entra en pérdida? Cierra la mano. Cuando cierra la mano, ¿quién gana? Dios no, Satanás gana. Porque nadie te puede sacar la monedita que vos tenés. Pero tampoco Dios te puede poner porque tenés la mano cerrada. Quiere decir que tu corazón está cerrado. Un hijo del corazón, escuchar, un hijo del corazón llevó a un padre de 130 años a la guerra. Lot llevó a Abraham a la guerra porque él fue tomado prisionero, estaba en Sodoma. Lot era ganadero, sin embargo vivía en una ciudad. ¿Me quiere decir qué cuerno hacía Lot en una ciudad cuando él tenía millones de cabezas de ganado? Bueno, fue tomado prisionero. Fue llevado, Abraham lo libera, y cuando Sodoma, el rey de todos los gays, le dice, tomá para ti los bienes y dame la gente, ¿qué le dice Abraham? He levantado mis manos a Jehová, he levantado mi corazón a Dios, que nada he tomado de lo que es tuyo. Quiere decir que hay una forma de vivir. Está el diezmo levítico, el diezmo de la ley. Y si vos te parás en eso, sos un judío ortodoxo, un musulmán diezma, el musulmán diezma el 12%, no el 12%. Un musulmán ortodoxo diezma el 12%, un judío diezma el 10%, el mamón diezma, el testigo de Jehová diezma, los budistas diezman. Si vos te parás en esa ley, en el árbol del bien y del mal, no marcaste diferencia, hermano. Sos uno más del montón. Pero cuando viene algo bueno, no viene de Dios, sino que viene del árbol del bien y del mal. Y vos crees que viene de Dios, cuando en realidad algo medianamente bueno te lo manda Satanás. Porque cuidado,
No toda puerta abierta viene de Dios. ¿Por qué dice la Biblia no te juntes en yugo desigual? Hola, ¿por qué dice la Biblia no te juntes en yugo desigual? ¿Están todos ahí? ¿Por qué dice eso? Porque las medias son para los pies. No se puede tener acuerdos con el mundo. ¿Ves? Mira, ¿cuál fue la orden de Dios al hombre en el huerto? La consagración. Cuando vos te consagrás, cuando estableces un parámetro de decisiones en Dios. ¿Cómo entró la maldición a la tierra? Por la desobediencia a Dios. ¿Y cómo se rompe la maldición? Malaquías 3, del 8 al 12, dice así: ¿robará el hombre a Dios? Dios hace una pregunta, como un pensamiento. Dios dice: ¿robará el hombre? ¿Me robarán a mí? Mira, Dios está en el tercer cielo. Tiene una ciudad completamente de oro. Su trono es tan de oro refinado que es casi blanco, totalmente transparente. Tiene un arco iris con los 7 colores. Tiene el lago de vidrio. Tiene ángeles por doquier. Yo vivo en una casa sobre la tierra que si no pago la luz me la cortan. Tengo un cuerpo donde vivo adentro que si se me sube un grado de presión me siento enfermo. Si me sube un grado de temperatura caigo en gripe. ¿Quién está en desventaja y quién está en ventaja? ¿Yo lo puedo mover a Dios con 4 mangos roñosos? No, porque Dios es dueño de todo. Porque el pseudo prosperidad dijo, dale a Dios para que Dios te dé. No, eso es una maldición. Eso es una maldición. Si vos haces un pacto económico con Dios, cumplilo. Porque es mejor quedarse callado que andar hablando y no cumplir. Escuchá esto. ¿Cómo se rompe la maldición financiera? Préstame mucha atención, porque acá nos vamos a liberar todos. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. O sea, acá estamos todos, ¿eh? No me pongas cara de bueno porque la Biblia dice que de alguna o de otra medida nosotros le robamos. No es que yo estoy tratando de ladrón, no, en la palabra dice que sos ladrón. Y dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Como los hermanos de José que le dijeron a José después de 30 años, no, nosotros somos hombres honrados, y estaban frente a la persona que lo habían vendido como perro. Entonces, el ser humano le dice a Dios, ¿no es cierto? ¿En qué te hemos robado? Y él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Yo tengo una pregunta. Aquellos que son entrados en la Biblia, que tienen muchísimo conocimiento, bla, 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 que en realidad todo lo que estamos escuchando tenemos eso. ¿Por qué él hizo hincapié en la viuda? Que dio dos blancas. ¿Por qué? ¿Dónde él estaba en el templo? ¿En el lugar santo, en el lugar santísimo o estaba frente al ofrendario? No, estaba frente al ofrendario. Y él miraba el corazón de Israel a través de la ofrenda. Si hay un momento neurálgico para la bendición de Dios es cuando diezmamos y ofrendamos. Porque es ahí donde está la guerra espiritual. Porque tu realidad manipulada por Satanás te dice, no le des a Dios. Cerrá la mano, no le des a Dios. No participes de la bendición. No participes, ni dejes participar a tus hijos. No, 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 no. No va a pasar nada. Y este mes no vas a llegar.
Yo no sé usted, pero a mí a veces me pasa. Sincerate, sé libre. Dice la palabra del Señor que Dios dijo esto: malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice el verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Quiere decir que yo, caminando en la palabra, tengo el derecho legal, espiritual, de decirle a Dios, Dios, me tenés que bendecir económicamente porque yo no doy más. ¿Por qué a veces una familia va para atrás, laburan como perros todo? Padre, madre, hijo, gato, canario, todo laburamos. Y cuando llegamos a fin de mes no alcanza nada. ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Sabes por qué sucede esto? Porque el espíritu de pobreza tiene la legalidad de gobernar tu economía. Entonces decimos, ¿cómo se rompe la maldición? Dando nuestros diezmos y ofrendas. Anotá ahí bien grande, dando nuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Yo quiero que vos grabes estos principios y anotes bien lo que te estoy diciendo porque lo vas a tener que enseñar. Y si no aprendes bien esto, tu grupo, tu equipo, tus amigos, tu familia, tu gente, va a ir para atrás. ¿Por qué cayó Eva en el paraíso con la serpiente? Porque Adán no le dijo claramente, Eva, de este árbol no podemos comer. Dios dijo esto, esto, esto. Todo pasa por la cabeza. Lo que tengo lo imparto. Yo te hago una pregunta. ¿Querés que tus hijos pasen por lo que vos pasaste? Varón, mujer, ¿querés? No es justo. No, no es justo, no es justo. Un día yo me paré reflexionando sobre mi vida y dije, no es justo que mis hijos pasen por los dolores y por los precios que yo pagué. No es justo. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Cuarta pregunta. El 10% de todo. Dios marcó el porcentaje. Y esto que es justicia de Dios es para todos. ¿Anotaste? Cuando uno es un piojo, diezma hasta las arvejas. Se levanta un poco, diezma. Se levanta un poco más, pero ya cuando resolvió sus problemas, se olvidan de todo. Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Dice que Jesús se dio vuelta, lo miró y lo amó. Porque no era mal tipo el joven rico, no era un mal tipo. Pero le pegó en la tecla. Dice, ve,
vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Y dice que él se entristeció. ¿Pero por qué? ¿Acaso Jesús quería que él hiciera eso? No. Lo que Jesús quería era que él confiara en Dios. Porque el joven rico confiaba en su fortuna, no en Dios. Y lo que él le decía que era seguridad de Dios, en realidad era seguridad del sistema. ¿Qué es lo que nos rodea hoy? Estás enfermo, tenés obra social, te vas a la clínica. ¿Para qué? No vamos a morar. Si es más fácil ir a la clínica. ¿Para qué vamos a orar por un recurso si me viene guita todos los meses? ¿Para qué voy a pedir un milagro si tengo la tarjeta de crédito? Voy, compro y me voy. Hola, hola, ¿están ahí? ¿En quién confiamos? ¿En quién? Yo tengo una pregunta. ¿En quién confías? Una pregunta directa. ¿En quién confías? Fíjate esto. Pregunta número 5. ¿Por qué es importante entender el diezmo? Esta es para toda persona nueva. ¿Por qué es importante entender el diezmo? Porque ahí la persona va a encontrar el milagro personal, donde la casa se le acomoda, los hijos dejan de hambriar, todo comienza a cambiar. Ahí están los primeros milagros, los milagros visibles de Dios. Entonces decimos en pregunta número 5, ¿por qué es importante el diezmo? Porque el diezmo paga todos los alimentos de mi casa. No solamente el churrasco, la harina, sino la palabra, la revelación, los dones de sanidad. El diezmo, la obediencia, el decir, yo confío en mi Dios, no confío en mi esfuerzo, no confío en el país, no confío en un ministro de Economía, no, yo confío en Dios. Dios es mi confianza. ¿Es así hoy en tu vida? Una pregunta, ¿es así hoy en tu vida? Entonces decimos, ¿por qué es importante entender el diezmo? Porque el diezmo paga el alimento espiritual y natural. Punto. Y la palabra que recibimos se nos puede revelar. El diezmo abre la revelación. Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver si es dinero? Es planteamiento natural. No. Jesús. Ahí está Anita, bien, Noris, están todos. El Dani. Bien. Jesús estaba en el pesebre, ahí habíamos quedado. Jesús estaba en el pesebre, ¿y qué vinieron los 3 profetas del Oriente? Y esos reyes, los 3 profetas, ¿qué trajeron? Incienso, mirra y oro. O sea, ¿cuál es la parte que no se entiende? Entonces decimos, ¿qué le dio en la pregunta número 6 del punto B? ¿Qué le dio Abraham a Melquisedec? Génesis 14. Le voy a leer del 17 al 20. Y cuando volvía de la derrota que Kedorlaomer de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle del Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué Sodoma quería contaminarle la economía a Abraham? Para que cuando le diera los diezmos, sean diezmos contaminados. O sea, Sodoma quería ser el socio de Abraham.
cómo el movimiento gay hoy quiere ser el socio de la Iglesia de Jesucristo. La bandera gay nació en 1951 y tenía 8 colores. La inventó un judío gay. Después la bajaron a 6. ¿Por qué? Por el número 6. Es el número de la perversión, es el número del hombre. El hombre pervertido le quería contaminar la economía a Abraham. Abraham tenía una agenda divina. Tenía que encontrarse con el Señor. Abraham le tenía que dar los diezmos de todo lo que él tenía. ¿Sí? ¿Y qué le tenía que dar el Señor a él? ¿Qué le tenía que dar el Señor a él? Nuestro emblema, el pan y el vino. Nosotros venimos de ese diezmo. Tú y yo venimos de ese diezmo. No venimos del diezmo levítico, sino que venimos del diezmo de la promesa. La promesa que recibió Abraham, porque no solamente nosotros recibimos la fe de Abraham, sino que recibimos la promesa de Abraham, porque Abraham fue el primer ser que le dio el diezmo de la promesa. Por eso vino el Señor y le trajo pan y vino. Le trajo su cuerpo y le trajo su sangre. Entonces decimos en la pregunta 6, ¿qué le dio Abraham a Melquisedec? Los diezmos. Punto. Anote grande, obediencia. Pregunta número 7. ¿Qué hizo Melquisedec? ¿Qué hizo Melquisedec? Le voy a leer Hebreos 7, porque muchos de los que niegan y cuestionan y le dan vuelta a la cosa y la manejan para acá y la manejan para allá para maldecir a la iglesia de Jesucristo, para que la iglesia no salga adelante, para que tu familia no salga adelante, para que siempre seamos unos piojos, que nos falte un mango para el peso, para que nunca tengamos un piso, para que nunca tengamos todo roto, para que los piojos nos avancen y siempre que tengamos sopa, ni siquiera tengamos fideo para echarle a la olla. Dicen que el diezmo del Antiguo Testamento, y yo te voy a leer Hebreos 7. Hebreos 7 dice que si vos no diezmás, no reconoces a Cristo en tu vida. O sea, por más cristiano que te hagas, si vos no diezmás, no sos cristiano. Y todos tenemos que diezmar. No es que alguien le diezma a alguien, no, todos diezmamos a Dios. Y es como la obra funciona. Así lo estableció al Señor en su discipulado. Sino, ¿de dónde sacó la bolsa de las ofrendas? ¿De dónde robaba Judas? ¿Cómo hacían para ir a comprar alimento cada vez que Jesús los enviaba? ¿Qué decía Jesús? Abracadabra, pata de cabra y salía el dinero por todos lados. No. El obrero es digno de su salario. Por eso, reino somos todos. Reino somos todos. Dice Hebreos capítulo 7, versos 1 y 2. Porque este Melquisedec, el que te acabo de leer de Abraham, Génesis 14, dice Hebreos 7, 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. O sea, ¿qué hizo Melquisedec? Anote.
lo bendijo y le dio poder para prosperar. Le dio el derecho de prosperar. Estableció un pacto. ¿Saben lo que es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre Dios y yo. Eso es un pacto. Cuando yo voy a diezmar, yo no voy a poner, yo voy a sacar. Cambia el ángulo, cambia el ángulo. Cuando vos diezmas, no ponés, sacás. Sacás la cobertura para tu casa, sacás la cobertura para tu empresa, sacás la cobertura para tu generación, sacás la cobertura para todo lo que toca tu vida, donde el espíritu de pobreza no tiene acceso. ¿Cuándo lo tiene? Cuando miento. ¿Cuándo lo tiene? Cuando me hago la gallina ciega. ¿Cuándo lo tiene? Cuando yo argumento. ¿O te crees que lo vas a parar a Satanás con un argumento? No, no. Te vuelvo a repetir, el mundo lo va a gobernar un principado de pobreza que detrás viene la muerte y el Hades. Te lo leí al principio de este estudio. O sea, esto es lo que está atacando tu casa. Pregunta número 8. ¿Quiénes reciben en este tiempo los diezmos? ¿Quiénes reciben? Hebreos capítulo 7, verso 8. Te lo leo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. La iglesia te recibe los diezmos. Y hay personas, en nuestro caso, una cuenta bancaria que está a nombre de alguien. Y somos uno de los pocos en esta provincia que somos completamente transparentes con esto. Porque lo ponemos a través de un sistema en blanco. Vaya y pregunte por ahí. A ver, ¿quién blanquea sus diezmos? El Dani se ríe. Él está en el Ministerio de Relaciones y Culto. Sabe lo que estoy diciendo. Lo sabe. No. Pregunta 8. ¿Quiénes reciben los diezmos? Hombres mortales. Anote ahí. Los encargados de las cosas espirituales que ministran para que el reino avance. Repito, hombres mortales, los encargados de las cosas espirituales que administran para que el reino avance. O sea, mi esposa y yo. Y está el factor de Satanás decir, no, los pastores te roban los diezmos y la ofrenda. No, yo no me robé ningún diezmo y ninguna ofrenda. Alto ahí. Alto ahí. Dice el punto número 9. ¿Qué garantías produce el ser un diezmador? Fíjese la pregunta. ¿Qué garantías? O sea, ¿yo qué garantía tengo? Cuando yo diezmo, no soy fiel al hombre, sino que soy fiel a Dios. Pablo, Laura, pastores de Palermo Sojo, yo le estoy hablando y le estoy enseñando a una iglesia que todos diezman acá, todos diezman, y que ellos te cuenten si yo he tenido en los últimos 30 años 3 o 4 estudios de diezmo. Creo que esta es la tercera o cuarta vez que hablo de esto.
O sea, yo no estoy encima de la gente. Por eso en tu congregación, Pablo, viene la gente y te diezma. Porque nosotros estamos afinados en esto. Todos nosotros diezmamos. Y lo que estoy haciendo acá, pastores de Palermo, es enseñarle a cómo bajar el diezmo y enseñársela a la persona nueva. Porque acá todo lo que vos ves, todos diezman, todos ofrendan. Entonces decimos, ¿qué garantías produce el ser diezmador? ¿Qué garantías produce el ser diezmador? Nosotros, cuando compramos el terreno de la iglesia, nosotros lo compramos de cash y no a través de un político. Fuimos a una inmobiliaria y pagamos $120.000 el terreno. Y nos paramos un día alquilando un shopping y le dije, hermano, vamos a construir la iglesia. Y todo lo que vos ves acá salieron al encuentro. Uno no tenía ni un mango partido al peso. Bien, agarraron los chicos y se pusieron a pintar las tablas con brea. Traían los bebés a trabajar a la iglesia. Pero nosotros contratamos una empresa para parar la iglesia. Y hay hermanos que en este momento yo estoy hablándoles de diezmo, la enseñanza de los diezmos, que han puesto 60, 70 placas de durlo, han puesto esto, puertas, han puesto de todo, ¿entendés? Pero así todo, yo me quiero asegurar para este tiempo que no se nos escape la tortuga. Hermanos, no se les puede escapar la tortuga. No pueden ganar 200 y diezmar 5.000. No, el 10 es el 20.000. Acá hay hermanos que están escuchando que no ponen el 10, ponen el 20% de diezmo. O sea, nosotros somos provocadores de la gracia de Dios y la provocamos. Es así como va a salir Palermo para adelante. Y a mí me importa un rábano cuánto vale un templo en Palermo Soho. Puede valer $500 millones que lo vamos a tener. Porque tu cobertura cree esto. Yo creo en la prosperidad divina. Yo creo en el avance de la familia. Yo creo en la multiplicación de bienes. Yo no creo que si me tengo que ir de vacaciones me voy a Punta Lara. No, si me voy de vacaciones por lo menos me voy a Oriente. La playa del Atlántico. Entonces decimos, ¿qué garantías produce el diezmar? Cuando diezmo, estoy en pacto con Dios. Ponga, cuando diezmo, estoy en pacto con Dios. Entre paréntesis, no lo anotes. Cuando vos estás en pacto con Dios, no hay nada que te pueda tocar. Nada de nada. Y aún te va a venir sobre tu vida cosas que no has pedido. Te lo repito, y aún van a venir cosas que tú no pediste y que Dios ve que lo tienes que tener. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Anote, cuando diezmo mis finanzas están protegidas. Tengo autoridad espiritual frente a toda adversidad. Tengo autoridad espiritual frente a toda adversidad. Tengo derecho a reclamar toda bendición de Dios. Cuando yo reclamo una bendición, no se la reclamo a un ficus, a un cactus.
Yo se lo reclamo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Abraham, cuando diezmó, tuvo el derecho de ser el primer ser viviente en recibir el pan y el vino. La señal que nosotros tenemos desde hace 2000 años, 2000 años antes, Abraham tuvo el derecho de tenerla, de tomar el vino del Señor y el pan, el cuerpo de él. Pregunta número 10. ¿Qué hicieron Caín y Abel? Génesis, capítulo 4, versos 1 al 4. Dice así: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué hizo Abel? Ofrendó a Dios. Anote ahí. Ofrendó a Dios. ¡Qué privilegio! Presentarse a la misma presencia de Dios y darle una oveja. ¿Qué ofrenda? Una vuelta en Pampa del Indio me ofrendaron un ternero de ofrenda. Y yo pensaba, ¿cómo lo convenzo a este novillo para subirlo arriba de un avión? Interesante, interesante. Pregunta 11. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Por qué? ¿Por qué lo miró así, con agrado? Y no miró con agrado a la de Caín. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia? Yo le voy a leer Hebreos 11:4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Aún en el cielo, escuche esto, no va a ser por nuestra fe que vamos a tener tenidos en cuenta, sino por la posición de nuestra generosidad de corazón acá en la tierra. Esta palabra lo dice, te lo vuelvo a leer. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, no ángel, Dios, de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Mira la importancia de esto. Entonces, ¿qué decimos en la pregunta 11? ¿Cuál es la diferencia entre dar a Dios? ¿Por qué miró con agrado a Caín y la ofrenda? Pregunta 11, por su fe, por su fe, por tu fe, por mi fe. Fe es lo que conmueve el corazón de Dios, fe. Cuando yo le digo, Dios, yo estoy apretado, mira, tengo esto y esto, pero primero sos vos. Primero que el gas sos vos, primero que la luz sos vos, primero que mi supermercado sos vos. Primero que toda la situación que tengo en mi vida, vos sos primero, vos sos primero. Vos estás encima de todo. Cuando vos le das los diezmos, lo último a Dios, y bueno, vas a estar en lo último. Lo que sembramos cosechamos. Pero si querés provocar a Dios, poné a Dios primero en tu vida. Y tu siembra va a hablar en el cielo. Porque es la posición estratégica de cómo yo me paro frente a la vida, poniendo mi esperanza en Dios. No en mi esfuerzo, no en mi intelecto, no en mi capacidad, sino Dios.
Cuando yo diezmo, le digo a Satanás, yo no confío en vos, ni confío en el mundo, ni en tu sistema, ni en la riqueza, ni en la economía. Yo confío en Dios confío. Pregunta 12. ¿Cuál es la diferencia entre dar a Dios con fe y sin fe? Anotamos. Es saber que Dios es mi proveedor. Y de la misma forma voy a recibir. Y nada me va a faltar. Póngale comillas a eso. Y nada me va a faltar. Subráyelo. Anótelo proféticamente. Decrételo en su vida. Nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Pedro le dijo, mira, nosotros pusimos nuestra esperanza en vos, pusimos nuestra fe en vos, te seguimos. Yo dejé 2 barcos, dejé una familia, dejé mujer, dejé suegra, dejé hijo, dejé todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a recibir? Y dice la palabra en Mateo capítulo 19, 100 veces más, Pedro, vas a recibir. 100 veces más. ¿Sabés lo que vas a hacer? Vas a recibir 100 veces más. 100 veces más. Iglesia, 100 veces más. Subrayá, no me va a faltar nada. No me va a faltar nada. No te va a faltar nada. ¿Por qué? Porque en Dios confías, Dios es tu proveedor, Dios es tu hacedor. Él sabe lo que te está pasando, sabe cuál es tu problema, sabe cuáles son tus guerras, sabe cuáles son tus debilidades, lo sabe todo. ¿Y sabes qué? Él te va a bendecir porque Él es Dios. Dios es Dios. No pierdas la fe. No pierdas la fe. No la pierdas. Pregunta 13. ¿Qué demuestra mi ofrenda a Dios? Mi generosidad. Si me limito, lo que recibí es limitado. Si me extralimito, Dios se extralimita conmigo, porque es un pacto. ¿Qué demuestra mi ofrenda a Dios? Grité tanto en Río Grande que ya no tengo voz, mire. Les comento que tuvimos una fiesta hermosa el martes. Había más de 50 pastoras, Ceci, y pastores, Miguel, Pablo, Lauri, y reprendimos el espíritu de homosexualidad y le dije, yo perdono a Río Grande por habernos mandado a semejante trolo de gobernador a Ushuaia. Eso quedó grabado. Y reprendimos el espíritu de homosexualidad del Ministerio de Educación, a todos los trabucos, los transexuales, los transvestidos. Hermanos, se echó la iglesia entera de Río Grande, estaba representada y nos tiramos todo al suelo. Cayó una gloria de Dios tan hermosa, tan hermosa. Yo lo que digo que Argentina se va a ir para el cielo, alabado sea el nombre del Señor. Es el tiempo de Dios, hermanos. Simplemente le tenemos que prestar atención a cosas mínimas como esta. Mínimas, son cosas mínimas. ¿Qué demuestra mi ofrenda? Mi generosidad. Anote, mi generosidad. Es una actitud de bondad. Es una actitud de bondad. El dar requiere de mi fe. Y lo que hago, lo hago voluntariamente. Lo que hago, lo hago voluntariamente. Porque se me antoja hacerlo. Porque se me antoja reconocer a mi Rey. Se me antoja reconocer que yo tengo un Dios, que tengo una cobertura, que tengo un lugar, que tengo una familia espiritual. Se me antoja reconocerlo. Cuando yo diezmo, decreto que soy reino. ¿Qué es el dinero? Es esfuerzo acumulado. Lo que hoy tenés en la billetera dice que trabajaste tantas horas y que te rompiste el lomo como un animal para tenerlo. Entonces, cuando vos sacás el 10% de eso que te dolió, porque a nadie le gusta trabajar, ¿a quién le gusta trabajar? No fuimos diseñados para trabajar. Fuimos diseñados para revelar. En el paraíso no cosechábamos.
Ceci, estaba todo cocinado en el paraíso. No teníamos que lavar plato, nada. O dice Dani que Adán en el paraíso andaba cosechando trigo para comer pan. ¿Dice eso? Miguel dice que Adán tenía que ir a la tienda a comprar traje. ¿Cómo fuimos diseñados? Fuimos diseñados para la abundancia. Fuimos diseñados para la abundancia y Satanás a través del pecado nos metió esta iniquidad generacional que se llama pobreza. Y solamente a través de un pacto con Dios vamos a romper esta pobreza. Quiere decir que lo que hago es por convicción, no por exigencia. Punto C, la verdadera ofrenda. ¿Por qué el apóstol Pablo quería que prepararan ofrenda prometida y que no dieran por exigencia? Le voy a leer 2 de Corintios, capítulo 9. Verso 5. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Quiere decir, anote, dar por exigencia no trae recompensa. Cuando yo lo obligo a usted a diezmar, usted no entiende lo que está haciendo, porque lo estoy sometiendo, lo estoy violando. Su convicción es la que trae a la presencia de Dios ese diezmo. Fue como se plantó Caín fue como se plantó Abel, delante de Dios. Fue como se plantó Abraham delante de Dios. Y fue como Jesús, durante los 33 años que pisó la tierra, diezmó. Porque si no hubiera diezmado Jesús, él se subía a la cruz del Calvario en pecado. Entonces decimos, dar por exigencia no trae recompensa. No sirve, anote, no sirve. No le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque en este ángulo no hay entendimiento. O sea, si no se te reveló esto, es porque todavía no se te reveló el reino. Y si no se reveló el reino en tu vida, todavía tú no crees que eres parte del reino. Te vuelvo a repetir, hiciste la oración de fe, eres salvo, pero todavía estás navegando en el espíritu del sistema del mundo, no del reino de los cielos. Pregunta número 2. ¿Qué es sembrar generosamente y dar como uno propuso en su corazón? Corintios, 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 7. Escuche, mire. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Bajo este principio, Pablo, cuando se convierte, entendió la siembra de la iglesia primitiva. Ellos vendían las casas, vendían sus haciendas, vendían sus campos y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban
pagando el diezmo de toda la generación de la iglesia que iba a pisar la tierra hasta que Cristo viniera a buscarnos. Ellos con el diezmo decretaron que los vientos del Espíritu Santo iban a estar sobre nosotros. Ellos a través de los diezmos profetizaron que íbamos a hablar en lengua después de 2000 años. Ellos a través de los diezmos profetizaron que iba a haber milagros, que iba a haber prodigios, que iba a haber señales, que íbamos a tener templos, que íbamos a poder marcar una diferencia frente al sistema cruel que se iba a levantar en este tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Por eso ellos pagaron el precio. Muchos creen que nosotros, la iglesia protestante evangélica, salimos de Martín Lutero. No, ese es un excatólico. Jamás renunció públicamente ese ex sacerdote a María. Jamás renunció públicamente a María. Yo no salgo de Martín Lutero. Yo salgo del aposento alto. Yo salgo del movimiento apostólico, profético, pastoral, maestro, evangelista, que se fundó hace 2000 años en ese aposento alto. Yo salgo de ese movimiento del Espíritu Santo. Yo salgo, mi ancestro es Esteban, mi ancestro es Pedro, que se crucificó cabeza para abajo. Esa es mi gente. Con esa identidad yo me identifico. Si yo digo que salí de Martín Lutero, soy el desprendimiento de una iglesia católica, corrompida y perversa, que nace en el siglo IV en Roma. Yo salgo de ese lugar, de ese aposento alto. Por eso no quieren que nosotros entremos en la idea apostólica. Los religiosos se niegan a tomar esta mentalidad del equipo del quíntuple ministerio. ¿Por qué? Porque le queda cómodo lo episcopal, le queda cómodo lo pastoral. No. Nosotros venimos de ahí, de esos vientos de avivamiento. Pablo, venimos de ahí nosotros. No de Martín Lutero. Yo estuve predicando en la catedral de Luttenberg de Martín Lutero, una catedral para 7.800 personas sentadas. En un culto principal un domingo yo tenía 9 personas adelante y el 10º era el pastor. Y arriba de la plataforma hay 6 sepulcros de los condes de Alemania. Tienen las osamentas arriba del púlpito. Quiere decir que vos predicás en medio de la muerte. Y a mí me vienen a decir que yo salí del luteranismo. No, mi amigo, no. Ni vos ni yo salimos de ahí. A mí nadie me obliga religiosamente a diezmar. Nadie. Yo diezmo, he diezmado toda mi vida. Desde el vientre de mi madre vengo diezmando. Tengo 63 años sobre la tierra, 63 años diezmando. Jamás dejé de hacerlo. Jamás. Si me preguntas cuál es mi secreto de prosperidad, este que te estoy enseñando en esta noche. Mi hermano Dan estaba en la clínica y ordenó a sus hijas a casi 48 horas de partir que de su jubilación apartaran el diezmo. ¿Por qué? Porque es una convicción. Porque es como la fe, como el amor. Reconocer que hay un Dios encima mío. Reconocer que hay algo supremo que me bendice todos los días, que me guarda, que me protege. Reconocer que pertenezco a una familia de Dios y que a esa familia yo la voy a ayudar, con lo poco, con lo mucho. ¿Por qué siembro generosamente? Porque yo me extralimito. Anote en la pregunta número 2. Porque yo me extralimito. Y cuando me extralimito, Dios se extralimita conmigo. Cuando yo paso mis límites, cuando yo paso mis límites,
Dios me bendice, me multiplica y me fructifica. ¿Acaso Dios le dijo a esa gente, tus ancestros, que entregaran sus haciendas, sus casas? ¿Qué le dijo Pedro a Ananías y Zafira? ¿Te acordás, Ceci, en la reunión de jóvenes, en ese retiro que tuvimos? ¿Qué le dijo? ¿Acaso yo te dije que vendieras tu hacienda? No, es tuya, te pertenece a vos, yo no te pedí nada. ¿Por qué le mentís al Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Ellos no perdieron salvación, perdieron bendición. Podían haber sido obispos, podían haber sido pastores, podían haber sido profetas, evangelistas, tanto Ananías como Zafira, pero sus vidas quedaron ahí. ¿Sabes por qué quedaron ahí? Porque el Espíritu Santo no permitió que se contaminara la iglesia de Jesucristo. Ellos tenían que diezmar por toda una generación que iba a estar sobre la tierra, llevando el avivamiento del Espíritu Santo. De esa forma se mira el reino. De esa manera se establece que yo soy reino. Ellos sembraron para la gente que lo iba a perseguir la Inquisición. Ellos sembraron para la gente que iba a morir en los coliseos. Ellos sembraron para la gente que iba a caminar como los moravos, que le prendían fuego a su familia, pero no entregaron la Biblia. Como la gente que ahora las fuerzas chechenas mataron en Ucrania, pastores, esposas, hijos, miembros de congregación, cortados a machetazos y haciendo una pila de pata y mano en medio del templo. Eso pasó acá hace 2 meses, no que pasó hace 2000 años atrás. Por eso ellos se sembraron. Mi pregunta es, ¿nosotros nos sembramos? ¿Nos sembramos? ¿O mirás lo tuyo nada más? Pregunta número 3. ¿Qué sucede cuando entiendo el dar? ¿Qué sucede? Verso 8 de 2 de Corintios 9. Y poderoso es Dios, escucha esto, qué palabra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¡Aleluya! Pero quiero enseñar, no quiero profetizar. Mirá lo que dice el 9, el 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¡Qué palabra! Mirá lo que es nuestra herencia, mirá lo que es nuestra identidad. Y andas pichureando ahí. ¿Por qué? Especulando el manguito. Alto. ¿Qué sucede cuando entendemos el dar? Anote. Aparece Dios y lo completa todo. Y su poder se manifiesta en mí. Cuando lo enseñe el diezmar, enséñelo bien, no se vaya de esta enseñanza, enséñelo así. Por eso nosotros decimos que el que no diezma, no lo consideramos iglesia, porque todavía no entendió el reino. Pregunta número 4. ¿Qué pasa cuando entramos en el
en el sistema de Dios. Vamos a ponerle reino. Tache sistema, ponga reino. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Te lo profetizo, recibí esta palabra en el nombre de Jesús. Te lo vuelvo a repetir. Y el que da la semilla, o sea, Dios, el Señor, el Todopoderoso, a quien vos lo reconoces con tus actos acá en la tierra, porque es difícil vivir, es difícil ganarse esfuerzo, es difícil, no es fácil. Y cuando vos te presentás con tu ofrenda, te presentás con tus diezmos, ¿qué estás haciendo? Te estás extralimitando, estás reconociendo que hay algo superior, estás abriendo la puerta de la victoria para tu casa, para tu generación. Y dice esta palabra, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, dice proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, ¿qué ponemos? El Señor, anote, da semilla al sembrador y multiplica resultados. Da semilla al sembrador y multiplica resultados. Por eso puso, y creé al hombre para multiplicarlo y fructificarlo. Ese es el deseo de Dios. Pregunta número 5. ¿Para qué desea Dios que entremos en este proceso? Verso 11. Para que estéis enriquecidos. Fíjese esta palabra. Para que estéis enriquecidos. Generaciones y generaciones de cristianos viviendo en la pobreza, porque cuanto más pobre éramos, más espiritual éramos. Mediocres, cobardes, animales, despojados de revelación. No, el demonio no está en la riqueza, sino el que la maneja. Mire, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, aleluya, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia, regalo del cielo. Entonces ponemos, anotamos, para que podamos manejar con libertad y producir gracia de Dios en todos. Y acá vamos a leer las razones para dar, las razones para dar. Fíjese lo que está en el primer recuadro, punto número 1. Porque el dar muestra nuestra gratitud hacia Dios. Aleluya. Tú eres generoso. Tú eres generoso. Tu iglesia es generosa. 2. El dar es una forma de adoración. 3. El dar es obedecer la palabra de Dios. Reflexionemos. El dar abre las puertas para las bendiciones de Dios en nuestra vida. 5. El dar bendice a otros y suple sus necesidades. 6. El dar reconoce que Dios es el dueño de nuestras posesiones. Es así de sencillo. Porque si tú dices esto es mío, cuando partes de la tierra lo vas a tener que dejar todo. Los ricos juntan, pero les quiero decir una verdad. El hombre duerme en una cama que tiene cuanto mucho 1 metro por 2 y puede usar un solo calzoncillo o un solo calzón.
No sirve de nada usar 3 calzones y 3 corpiños, no sirve de nada. No sirve de nada usar 3 pantalones a la vez. ¿Para qué vas a usar 3 pantalones a la vez? O 4 camperas a la vez. Yo no he visto comer una persona en una sola sentada 10 kilos de asado. No existe. Quiere decir que más de 1 kilo no vas a poder comer. Hay una medida para todo. Pero ¿para qué nacimos? ¿Para qué nacimos? ¿Para qué estamos? Para marcar una diferencia. Para establecer que vivir en Dios es una manera completamente diferente de vivir. Y no es a mi manera, sino que es a la manera de Él. Cuando yo obedezco, yo vivo a su manera. Y cuando yo vivo a la manera de Dios, los triunfos y las pérdidas ya no tienen autoridad sobre mí, porque voy más allá de eso. Padre del cielo, te damos las gracias. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu revelación. Pero más gracias te doy, Señor, porque hoy en esta noche, Señor, a través de nuestra fidelidad, de nuestra madurez, de nuestra responsabilidad, la revelación que tomamos hoy, Señor, nosotros quebramos, rompemos el espíritu de pobreza. Señor, quebramos el espíritu de escasez, quebramos el espíritu de deuda. Señor, la agonía social que tiene todo el mundo, la ansiedad social que tiene todo el mundo. Señor, la gente se mata, se destroza por 4 mangos sucios, Señor. Señor, nuestra confianza no está puesta en un dinero, no está puesta en el oro ni en la plata, siendo que la Biblia dice que es tuya. Señor, nosotros no adoramos el oro ni la plata. Señor, te adoramos a ti te adoramos. En ti ponemos nuestra confianza, en ti ponemos nuestro futuro, en ti ponemos nuestros bienes, Señor, en ti ponemos nuestra generación. Señor, pone tu mano de gloria. Señor, pone tu mano de gracia. En este momento donde el mundo va a ser un verdadero infierno manifestado, nada nos va a tocar. Señor, nada nos va a tocar. La crisis va a haber por doquier, Señor, por derecha y por izquierda. Pero nosotros vamos a navegar y caminar por encima de esas aguas. Señor, la pérdida no es para nosotros. Señor, la sangre, tu sangre tiene poder. Por eso nosotros nos cubrimos con tu sangre y decretamos hoy, Señor, la renovación de nuestra fidelidad en tus diezmos y ofrendas. Señor, declaramos que todos nuestros bienes van para ahí, Señor. Van para el banco de Dios, Señor. No confiamos en ningún banco de la tierra, ni en ningún sistema de Satanás en esta tierra. Nosotros confiamos en ti, Señor, en tu banco. Porque cuando yo diezmo pongo mi confianza a plazo fijo que va a producir a 100 por 1, Señor. Señor, danos la fuerza en este tiempo y la fe para que cuando suene la trompeta, Señor, nosotros, fructificados y multiplicados, subiremos al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Muy buenas noches.